Ok, buenos días. Bendiciones a todos mis hermanos. Qué bueno verles nuevamente, reencontrarnos por acá, por este medio. Felices de estar nuevamente, no solo en Café con Dios, sino en casa con la familia también. Es bastante eh, emocionante poder reencontrarme con muchos hermanos que amamos. Estuve por aquí o estoy por aquí en San Cristóbal con Javier. Y bueno, reencontrarnos nuevamente con Café con Dios. Tenía bastante ya rato que no estábamos o no tenía la oportunidad de estar con ustedes. Y bueno, vamos a continuar con el capítulo de hoy, que es el capítulo 3 del libro de Amós. Es interesante cómo el pueblo de Israel, eh, muy parecido quizás a cada uno de nosotros en lo que hemos vivido a diario, y el martes creo que hablamos un poco de eso aquí en la charla de Ore Sucre, cómo ellos ignoraban de alguna manera la presencia de Dios, y Dios siempre estaba constantemente eh, mostrándoles el camino, mostrándoles, mostrándoles el camino a seguir. Y como diría el escritor allí, estaba buscando siempre recogerlos a todos como la gallina junto a los polluelos debajo de su regazo, dice el propio Jesús. Capítulo 3 de Amós, versículo 1, dice en la versión, quiero leer la versión Dios habla hoy, dice: Israelitas, oigan lo que dice el Señor al pueblo que sacó de Egipto. Solo a ustedes he escogido de entre todos los pueblos de la tierra. Por eso habré de pedirles cuentas de todas las maldades que han cometido. Algo que es interesante es que el profeta, cuando empieza a hablar con Israel, en este caso es el norte, eh, él siempre va a enfocar que es portador de la palabra de Dios, que no es él el que está diciendo estas cosas, sino que es el propio Señor, el propio Dios quien está hablando. Oigan lo que dice el Señor al pueblo que sacó de Egipto. Entonces, no solo es lo que Dios dice a Israel, sino que les trae o los lleva a pensar un poco en el pasado, lo que Dios ha hecho con Israel, lo que hizo o la bendición que les trajo en el pasado, que era sacarlos de la esclavitud. Y esto es interesante porque cada vez que escuchamos la palabra de Dios también necesitamos nosotros recordar de dónde nos ha sacado el Señor, cuántas bendiciones Él nos ha regalado. Y seguramente los israelitas escucharon lo que decía el principio del versículo 2, que solo ustedes ha escogido Dios entre todos los pueblos de la tierra. Eso se escucha muy bonito. Y seguro nuevamente ellos se gozaban al escuchar que eran los escogidos, tenían un privilegio muy especial. Pero luego cuando dice, por eso habré de pedirles cuenta de todas las maldades que han cometido, entonces ya el mensaje allí como que no es tan, posiblemente tan agradable para ellos. Ya hemos dicho del capítulo 1 que lo comentó Beto, el capítulo 2 que lo enseñó muy bien ayer Gustavo, y continúa Amós aquí diciendo cómo el pueblo había cometido gran pecado. Les va a resaltar lo malo que ellos habían actuado contra los pueblos aledaños. Gustavo hablaba un poquito de eso ayer, de cómo nosotros debemos ser también más bendición a la gente que está a nuestro alrededor. Y dice el versículo 3: si dos caminan juntos es porque están de acuerdo, dice esta versión. Si el león ruge en la selva es porque ha hecho una presa. Si el cachorro gruñe en la cueva es porque ha capturado algo. Si un pájaro cae al suelo es porque había una trampa. Si la trampa salta del suelo es porque algo ha atrapado. Versículo 6 dice, si la trompeta suena en la ciudad, la gente se alarma. Si algo malo pasa en la ciudad, es porque el Señor lo ha mandado. Nunca hace nada el Señor sin revelarlo a sus siervos los profetas. Beto tomó como referencia el versículo 12 del capítulo 3, ¿no? Que estamos viendo, de Amós. Pero me gusta mucho esta parte del versículo 7 en esta versión. Nunca hace nada el Señor sin revelarlo a sus siervos los profetas. Después de haber desde el versículo 3 al versículo 6 una serie de preguntas retóricas, la respuesta ya estaba implícita allí. Eran como causas y consecuencias. Si el león ruge,
es porque ha hecho una presa. Nada que ocurra en nuestro día a día no tiene una causa, pero tampoco deja de tener una consecuencia. Lo cierto es que el pueblo de Israel necesitaba recordar y entender que nunca hace nada el Señor sin revelarlo a sus siervos, los profetas. De manera que de alguna de todas las situaciones que ellos podían vivir, experimentar en su día a día, eh, necesitaban ser conscientes de la presencia de Dios. Siempre Dios estaba con ellos, siempre les acompañaba, siempre les daba promesas y siempre se les advertía. No es diferente para nosotros hoy día. Él siempre está con nosotros, Él siempre nos advierte. Y también, como decía el versículo 2, también necesitamos seguramente recordar de dónde nos sacó Dios, cómo Él nos ha escogido, cuánto ha costado esa selección de cada uno de los miembros de la Iglesia del Señor a nivel global, y entender que siempre nuevamente nuestro Padre Celestial nos está guiando por la senda, siempre nos está guiando por el camino del bien. Como decía también Gustavo ayer en la oración, recordando que lo que decía el escritor, él siempre utiliza esa lámpara para alumbrar nuestros pies. La palabra de Dios es la lumbrera que está en nuestro camino. Y ese pasaje me gusta mucho porque, que citó, parafraseó Gustavo ayer en la oración, porque la Biblia, cuando habla de que lámpara es a nuestros pies, es que nos enseña lo corto, pero también nos enseña lo porvenir. La lumbrera es lo que está un poco más allá. Y el martes hablamos un poco de eso también en la charla aquí en casa. Él siempre está guiándonos, Él siempre nos ayuda a poder proyectarnos más a futuro. Muchas veces tenemos la vista muy corta. Nos quedamos con lo que tenemos a nuestro alrededor, nos quedamos que las cosas que del día a día nos influyan, desviamos nuestra mirada de Cristo Jesús, según Hebreos 12, olvidamos los consejos divinos y caemos en pecado, caemos en tentación y podemos estar sumidos en pecado. El pueblo de Israel había pecado tanto que no percibía nada de estas cosas. Ya en su mente quizás tenían una callosidad. Y por eso dice el versículo 2, lo resalta el profeta, habré de pedirle cuenta a todos por las maldades que han cometido. Bien, es una buena noticia que ellos eran los elegidos, pero por ser los elegidos también tenían una gran responsabilidad. Y la responsabilidad era de vivir conforme a la voluntad de Jehová Dios. Y él le había dejado sus parámetros ya plenamente establecidos. Dice el versículo 8, ¿quién no tiembla de miedo si el león ruge? ¿Quién no habla en nombre del Señor si él lo ordena? Está hablando un poco allí, nuevamente enfocando siempre, aunque él es el profeta, enfocando siempre que todas estas palabras proceden de Dios. Y me gusta mucho me gusta mucho la parte de que él enfoca siempre la autoría divina, en este caso, porque viene una reprensión, viene un pedir cuentas de parte de Dios, pero no era, el protagonista no era el profeta. Cuando a nosotros somos reprendidos o corregidos en la congregación, tristemente solemos ver a aquella persona que nos está aconsejando, que nos está tratando de restaurar. Y nuevamente tenemos la vista tan corta que vemos es la persona en sí, sea el anciano, sea el predicador, sea el evangelista, sea el hermano en la fe que está tratando de darte la mano para sacarte del error. Entonces, eh, tristemente vemos nuevamente a la persona, pero no vemos que es Dios quien nos está llamando o haciendo un llamado de atención por medio de este hermano. ¿Ok? Es lo que de alguna manera quiere resaltar aquí Amós. ¿Quién tiembla de miedo si el león ruge? ¿Quién no tiembla de miedo si el león ruge? ¿Quién no habla en nombre del Señor si Él lo ordena? Versículo 9 dice, proclamen ustedes en los palacios de Asdod, en los palacios de Egipto.
Vengan a los montes de Samaria, vean los órdenes que hay en ella y la violencia que allí se sufre. El Señor afirma, ellos no saben actuar con rectitud, guardan en sus palacios lo que robaron con violencia. Estaban tan acostumbrados a lo malo que dice, el Señor les reclama esto, no saben actuar de manera correcta. Se les olvidó el bien de alguna manera. Versículo 11 dice, por tanto, así dice Dios el Señor, nuevamente. Se resalta quién es el protagonista allí. Por tanto, así dice Dios el Señor, un enemigo rodeará el país, derribará tu fortaleza y saqueará tus palacios. Así dice el Señor, como el pastor salva de la boca del león dos patas o la punta de una oreja, así escaparán los israelitas que viven en Samaria, esos que se recuestan en lujosos divanes de Damasco. El Señor, el Dios Todopoderoso, afirma, oigan ustedes y den testimonio contra el pueblo de Jacob. Pues el día en que yo pida cuentas a Israel por sus pecados, destruiré los altares de Betel. Los cuernos del altar serán cortados y caerán a tierra. Destruiré las casas de invierno y de verano. Pondré fin a las casas de marfil y arruinaré los grandes palacios del Señor. Los grandes palacios, el Señor lo afirma. Entonces, a través de todo el capítulo observamos esta constante. El Señor Dios dijo, el Señor lo afirma, el Señor lo dice. El ejemplo retórico que él pone en el versículo 8, el escritor, pues, o el profeta, ¿quién no hablará o quién no habla en nombre del Señor si él lo ordena? Entonces él simplemente lo que está haciendo es repetir lo que ya el Señor había decidido hacer, llamar a cuentas a Israel. Y finalmente no era solo a Israel, sino que también habla o supone un estado de cuentas también al reino del sur. Era casi que global, tanto Israel como Judá. Pero resalta que Israel era el escogido. Y por ser el escogido en esta situación, los llama a cuentas. Nosotros, nuevamente, hermanos, somos escogidos de Dios. Hemos sido comprados con la sangre del Cordero, como dice el apóstol Pedro. Necesitamos siempre recordar cada una de estas situaciones, de dónde nos ha sacado el Señor y sabiendo que también nos va a pedir cuentas. Siempre nos gusta recordar quizás que el Señor es fiel en todas sus promesas. Cuando estamos en una situación de problemas, problemas económicos, problemas de salud, problemas personales, problemas emocionales, pensamos siempre que, oye, el Señor Él es siempre fiel a sus promesas, y claro que lo es. Pero siempre digo que Él no es solo fiel a las promesas que nos agradan, sino también es a las promesas de, de corrección, de disciplina, de instrucción, de pedir cuentas también a cada uno de nosotros. Él es fiel a las promesas. Esperemos que no estemos cayendo en una situación como el pueblo de Israel, que de alguna manera estaban menospreciando la palabra de Dios. De alguna manera habían olvidado las promesas divinas. Habían olvidado el consejo que viene de parte de Él para poder seguir adelante en cada uno de sus días a días. Por el contrario, se habían contaminado de pecado, se les había olvidado cómo hacer el bien, cómo obedecer la voluntad del Señor. Y Dios no tardó vamos a llamar en el poner orden a su pueblo escogido. Había un grupo pequeño, como siempre queda un remanente, quienes iban a rescatar de cada una de estas situaciones pecaminosas. Pero nuevamente quiero resaltar el versículo 7, esta versión Reina Valera, dice aquí el versículo 7, y con eso vamos a ir finalizando. Dice, porque no habrá nada, perdón, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Nunca hace nada el Señor sin antes no nos lo ha dicho. No solo promesas, sino advertencias que siempre vienen de la palabra, de su palabra, y siempre vienen de parte de algún hermano, de alguna hermana, de algún predicador, de algún anciano, de algún evangelista que Dios siempre va a utilizar. Tratemos de ver un poco más allá, como nos lo enseña el Señor, y no sigamos el mal ejemplo, en este caso, del pueblo de Israel. Acompáñenme a hacer una oración, hermanos. Padre, gracias por tu amor, Padre, gracias por tu palabra que nos guía.
que nos orienta constantemente. Vemos tu amor reflejado siempre, Padre, en tus promesas. Como el buen Padre eterno que eres, siempre estás llevándonos de la mano, evitándonos eh, problemas en nuestro día a día, problemas que nos pueden apartar de ti, problemas que son pecaminosos que nos pueden apartar de la gracia que tú has derramado en nuestra vida, Padre. Perdona cada una de nuestras iniquidades. Ayúdanos cada día a reflexionar y a reconsiderar cada una de las cosas que hacemos en nuestro día a día, Padre. Ayúdanos siempre, Padre, a valorar también eh, el cómo tú nos has rescatado de la esclavitud del pecado, cómo nos has librado de la esclavitud del pecado nuevamente y nos has trasladado al reino de tu amado Hijo. Ayúdanos a valorar cada día que fue por un precio especial, que fue por la sangre de tu Hijo, de tu único Padre, de tu amado, que nos has librado y ayúdanos a vivir constantemente en santidad. Apártanos de todo mal, apártanos de toda cosa que impida en nuestras vidas, Padre, y permite que podamos ser el reflejo de tu promesa, de tu vida en cada una de las personas que nos rodean. Así como Israel no fue ejemplo a los países que estaban a su alrededor, apártanos, Señor, de esta situación también, de no ser el ejemplo que debemos ser para cada una de las personas que están a nuestro alrededor, de nuestros familiares especialmente, de nuestros compañeros de trabajo, compañeros de estudio en la universidad, en la escuela. Padre, ayúdanos a vivir vidas que te agraden en santidad. Te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano, por su atención.